Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. La iglesia de Jesucristo es como un hospital. A un hospital van los enfermos para ser sanados. Mucha gente no se congrega o se la pasa buscando la mejor iglesia, el mejor pastor, con la idea de que una congregación es un lugar donde está la gente perfecta, la gente sana, la gente santa. No, una congregación, la iglesia de Jesucristo, es el lugar donde nos congregamos, hombres imperfectos, seres humanos débiles, que estamos en un proceso de transformación, de perfeccionamiento. Y si tú vas a una congregación siguiendo hombres, pues no vas a durar mucho en esa congregación. Pero si tú vas a una congregación siguiendo a Cristo, nada ni nadie te va a mover de ese lugar, porque no es un lugar físico, es el lugar espiritual, almático, donde tú decides y determinas estar. Bueno, muy bien. Esta noche quiero compartirle una enseñanza que tiene como título: donde estoy no es mi meta final. Donde estoy no es mi meta final. Entonces se lo digo a usted cara a cara. Ahí donde está, como está, experimentando, viviendo todo lo que usted está en su realidad, esa no es su meta final. Hace parte de su proceso. Es un tiempo de rendición a la presencia de Dios. Y nuestro texto base está hoy tomado del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Lo invito a que esté dispuesto, totalmente concentrado, para que pueda recibir impartición por medio de la exposición y predicación de la palabra de Dios. Dios tiene un propósito con nosotros, Dios tiene un propósito con su vida y lo está cumpliendo. Aunque tus ojos y tu realidad muestren lo contrario, Dios tiene el control de todas las cosas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. Dice así la palabra de Dios. Terminó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa fue prosperado. Amén. Todos sabemos que la Biblia dejó por escrito que no ha existido un hombre antes de Jesucristo y después de Jesucristo con tanta sabiduría y riqueza material como la que Dios le concedió al rey Salomón. Y aquí vemos en uno de los apartes que dan testimonio de la historia de este hombre, de este rey, ¿sí? Hijo de David, el que sucedió a David en el reino, que fue un hombre emprendedor, fue un hombre trabajador, no fue un zángano, no fue un perezoso, y que él terminó aquello que inició. Uno de los problemas al día de hoy de la humanidad, sobre todo estas últimas generaciones, es que empiezan muchas cosas y no terminan nada. No tienen en claro lo que quieren, no tienen en claro dónde están ni para dónde van. Y verdaderamente eso está creando y construyendo una sociedad mediocre. Vemos que la Biblia aquí registra que este rey terminó la construcción del templo más grande y maravilloso a través de la historia que se construyó para Dios. Pero no solo eso, terminó la construcción de su casa, que me imagino que era por el estilo, y dice que todo lo que él se propuso, por gracia de Dios, lo terminó.
Y es desde ahí donde quiero partir para la enseñanza de esta noche, ¿verdad? Mira, todos vinimos a este mundo y tenemos esta vida para terminar algo. Así como el rey Salomón terminó sus proyectos que tienen que ver solo con lo material, la edificación de la casa del Señor, la edificación de su propia casa, lo material, usted y yo también vinimos a este mundo y tenemos esta vida para terminar algo. Yo le hago la primera pregunta: ¿qué es lo que usted tiene que terminar? ¿Qué es lo que usted tiene que terminar? ¿Por qué? Porque yo creo que Salomón no permitió que nada lo desviara de ese propósito de construirle la casa al Señor y construir su propia casa. Él sabía lo que tenía que hacer, él sabía lo que tenía que terminar. Y las estadísticas muestran que es un alto índice de seres humanos que nacieron, crecieron, se casaron, fueron profesionales, trabajaron, se murieron y nunca ni siquiera iniciaron para terminar lo que tenían que hacer. Vivieron una vida conforme al sistema social, cultural y religioso. Estaban vivos, pero no tuvieron vida. Así que todos estamos aquí para terminar algo. La segunda pregunta es: ¿dónde inició lo que debo terminar? ¿Dónde inició lo que debo terminar? ¿Sí? ¿O quién lo inició? ¿Quién lo empezó? Para eso quiero invitarle a que me acompañe al Nuevo Testamento. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 17, y dice de la siguiente manera: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el antiguo pacto, la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, sobre la manera como interpretan la Biblia. Cuidado con esto. Y dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Todos nacemos con un velo o venda respecto a la vida espiritual, y yo se lo quiero aterrizar. Todos creemos que porque somos parte de una religión, de una congregación, que porque voy a misa, voy a un culto, ya esa es la vida espiritual. No, esa es una práctica religiosa. No todo el que se congrega tiene buena salud espiritual. Y es más, al día de hoy la gente le delegó su salud espiritual a otros. Cuando tú culpas a otros por tu malestar, tú le delegaste tu salud espiritual a otros. No tienes salud espiritual, por lo cual tu salud mental es muy débil y tu cuerpo, con el pasar de los años, va a tener problemas físicos también de salud. Aquí dice la palabra, el apóstol Pablo: todos nacemos con un velo, con una venda respecto a la vida espiritual. Y estudiamos, sacamos un título, 2 títulos, nos profesionalizamos, ¿verdad? Pero seguimos con esa venda. Y al tener una venda frente a lo espiritual, tenemos una venda frente a la interpretación de la realidad. Porque la única manera de interpretar correctamente la realidad que tenemos enfrente es desde el espíritu. Cuando uno interpreta la realidad desde los sentidos, ahí nos metemos en una cárcel en la que nacimos, cárcel en la que vivimos, cárcel en la que muere mucha humanidad si no se convierte a Jesucristo. Entonces, todos entramos a este mundo ciegos a la verdad que es Jesucristo, no la religión. No todo el que dice Señor, Señor entrará en la verdad. No todo el que lo confiesa y habla de él. No. Por eso,
cometemos tantos errores asumiendo que sabemos todo. Y esto sucede en cada etapa de nuestras vidas. Usted pregúntele a un niño de 8 o 10 años cuando medio empieza a tener conciencia, y el ser humano ya a esa edad, dentro del poco o mucho conocimiento que tenga, ya asume la posición de que yo tengo la razón. A los 15 años ya tenemos el mundo en nuestras manos. A los 25 matamos y comemos del muerto. Y de ahí para allá que nadie se nos ponga delante. ¿Por qué? Nos lo llevamos por delante. Ya lo sabemos todo. Pero verdaderamente aquí el apóstol Pablo dice, solo hasta que nos convertimos al Señor, no a una religión, el velo, la mala interpretación de lo espiritual y de lo real se va. ¿De qué manera estás interpretando en este momento tu realidad? ¿Sí? Y te doy un tipcito. Por lo regular, la mala interpretación nos lleva a verlo todo siempre desde el bien y el mal. Lo agradable, lo desagradable. Lo bueno, lo malo. Lo a favor, lo en contra. Si tú quieres saber ya mismo que tienes un velo, revísate. Si todo lo examinas desde el bien y el mal, aún tienes el velo de la ignorancia espiritual. Entonces, como vinimos a terminar algo, ¿dónde inicia lo que terminamos? Cuando el velo se cae. Ahí aplica: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahí aplica porque una persona, después de tener ya bisnietos y tataranietos, allá en el silencio, sin decirle a nadie, y se muere llevándose el secreto, dice: ¿qué hice con la vida? No viví. ¿Por qué? Porque nunca pudo terminar lo que debió empezar. ¿Y por qué nunca terminó lo que debió empezar? Porque nunca tuvo la revelación y el conocimiento de la verdad. Aunque hizo parte de una religión, de una denominación, pudo tener empresa, igual que Salomón, pudo haber construido templos, casas, cosas, personas, pero no conoció la verdad. ¿Cuándo inicia lo que debo terminar? Cuando conozco la verdad. Entonces, donde estoy no es mi meta final. Algunos pensaban: mi meta es casarme, y se casaron, y ¿yo qué hice? Mi meta es terminar la carrera, y se graduaron, y no, ahora la especialización, la maestría, el doctorado, y nos damos cuenta que siempre hay una meta más, una meta más, una meta más. Pueda que aquí en la tierra la meta es tener casa y ya la tiene, era tener carro y ya lo tiene, era tener cierto dinero y ya lo tiene, era tener una familia y ya la tiene, pero en lo espiritual no hay meta. Y esa es nuestra esperanza. Porque si en lo espiritual hubiera meta, ¿de dónde nos cogeríamos? Si en lo espiritual hubiera meta ya final, que ya no hay nada más, entonces usted y yo, que está usted en este momento en esa realidad tan adversa, ya ahí quedó, porque ¿para dónde más? Por eso, si la realidad que estás viviendo y enfrentando lo haces desde lo espiritual, hay esperanza, hay vida. Entonces vinimos ¿a qué? A terminar algo. Y me hice la pregunta: ¿y qué es terminar? Viene del original griego teló, T-E-L-O-O, teló. ¿Qué es teló? Finalizar, acabar, consumar, cumplir, guardar, pagar, establecer, perfeccionar. Eso es terminar. Entonces vinimos a finalizar algo, a acabar algo, a consumar algo, a cumplir algo, a guardar algo, a pagar algo, a establecer algo, a perfeccionar. Me quedo con perfeccionar y cogí la traducción de perfeccionar. Teleio. ¿Qué es perfeccionar? Completar, lograr, acabar, cumplir. Y de teleio a teleios, completamente, sin vacilar, habiendo llegado a su fin, sabiendo que no hay fin. Bueno, ¿de qué está hablando Martín hoy? No entendemos. Venga conmigo a Efesios capítulo 4,
versículo 11 en adelante hasta el 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿De qué habla el apóstol Pablo? Entonces, con Salomón nos dijo que él terminó, vamos a terminar algo. Eso inicia cuando se nos quita el velo. Y quiero agregarle algo. ¿Cuánta gente al día de hoy ya terminó lo que tenía que terminar y siguen frustrados? A ver, revise su vida independiente de lo que está enfrentando. Haga de cuenta que lo que usted está viviendo ahorita no se lo produce la realidad. Pueda que usted esté en enfermedad o un ser querido esté en enfermedad, haya tenido un divorcio, una ruina, una caída, un problema, bueno, lo que sea. Haga de cuenta, por favor, por un minutico, que lo que usted está sintiendo no se lo produce eso. ¿Para qué? Para que se dé cuenta de algo, de qué es lo que usted tiene que terminar. Porque definitivamente en este momento sus sentidos y su cerebro le está diciendo: cuando esto se solucione, cuando esto se acabe, cuando esto pase, cuando esto deje de ser, cuando esto deje de suceder, ahí sí, ya estoy bien. Cuando esta persona cambie, cuando aquello, y no es así. Esa no era nuestra meta. Esa no era nuestra meta. Es más, todo eso que tú estás viviendo hace parte del camino y enriquece tu camino siempre y cuando tengas en claro qué es lo que debes terminar. Tu problema no es la realidad que estás enfrentando, sino que tú no sabes qué es lo que tienes que terminar. Es más, estás trabajándole a otros que sí saben lo que tienen que terminar y pues de buena manera no es que te estés usando, te dejas usar. Aunque nadie puede construir en nosotros lo que cada uno debe construir en sí mismo. Nadie puede terminar lo que a ti te toca terminar. Y tú no puedes terminarle a alguien lo que él tiene que terminar. Ahí es donde nos confundimos muchísimo. Ahí fue donde nos desviamos. Entonces, vemos que él establece unos hombres a los que les impartió, versículo 11, constituyó a hombres. La palabra ministros, ¿sí?, viene del original griego ministrae, que es dar algo. Entonces, un ministro es el que da algo de parte de Dios, pero eso que da algo no es porque lo dé uno, sino porque está en usted. No es que yo tenga algo y tome porque usted no lo tiene. No, está en todos. Nosotros estamos aquí para acompañar y dar esos. Somos peritos arquitectos, como mostrarte las medidas, los planos, la brújula, la dirección es por allá y usted hágale. Pero nadie va a poder hacer por ti lo que tú tienes que hacer por ti mismo. Por eso vemos en el versículo 12 que dice que estos hombres, ¿sí?, los verdaderos ministros, están allí para perfeccionar. Entonces leamos: perfeccionar, para completar, lograr, consumar, acabar, cumplir. ¿Qué? La obra que ya hizo en nosotros. Estamos acompañándote diciendo: oiga, ya completó, ya terminó, ya perfeccionó. No, le estoy preguntando: ¿está terminando? ¿Dónde va? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Para qué grabamos versículos? ¿Para grabar?
para que me vaya bien, para que todo cambie. No, para terminar algo. Porque el grabar palabra quita el velo. El grabar palabra abre los ojos espirituales. El grabar palabra me muestra dónde estoy y para dónde voy. El grabar palabra abre el entendimiento. Y entonces, por más que estemos en valle de sombra de muerte, dice uno, entiendo. Dios no quiere destruirme, no quiere acabarme, no quiere matarme, no quiere. Sé por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, y sé de dónde vengo y para dónde voy. Ese es el problema número 1 de la humanidad. Entonces, bajo el orden de este versículo 12, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, quiero decirle, estamos en un proceso de ser completos, pero cuidado, que ese ser completo, nosotros ya tenemos parte preciosa de la revelación. Completo no respecto a lo que mi cerebro dice que necesito. Porque si esa plenitud depende de mis sentidos, de mi carne, de mis emociones, nunca vamos a estar completos. Siempre van a faltar 5 centavos para el peso. Siempre, siempre. Que amaneció lloviendo, pero no tenía paraguas para el sol. Que me dieron esto, pero faltó aquello. Porque así son los sentidos. Pero todos estamos en un proceso de ser completos, de ser plenos. ¿Para qué? Para un propósito de Dios. Cuando tú empieces a ver tu vida, no desde tu propósito, sino del propósito de Dios, eso no quiere decir que ignores o renuncies a tus metas. De por sí, cuando yo estoy en el propósito de Dios, las metas que yo tengo son las metas de Dios. Qué duro que lo que tú quieres construir no sea propósito de Dios, sino copia, fotocopia, sea más bien querer imitar o competir o superar a otros, ¿verdad? Bajo ese orden de ideas, escúchame muy bien, estamos aquí para que dentro de ese proceso de ser plenos, tiene un final, entre comillas, y es el ministerio de servir a los demás. Servir a todo aquel que lo necesita, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Y eso es dar a conocer la verdad de Cristo. ¿En dónde estás sirviendo? Acuérdate que el servicio del Señor es el que se hace sin interés, donde yo le doy algo al otro que el otro no me puede devolver. Una cosa es servir en lo sanguíneo, en lo familiar, y bien, porque eso lo hacemos todos. Pero el verdadero sentido de la vida viene cuando yo le sirvo a terceros, a desconocidos, a personas que lo necesitan en muchas áreas, en diferentes áreas. Ese es el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia de Jesucristo. Entonces, lo que Dios está terminando en ti, lo que Dios está completando en ti, lo que Dios está perfeccionando en ti, es la capacidad, la aptitud de que Dios a través tuyo dé al otro, sí, la mano, la ayuda. Tú no vas a hacer nada por el otro de lo fundamental, pero sí podemos estar allí para acompañar. Sí podemos estar allí para fresco, usted no es solo. No puede haber palabra más poderosa, ¿verdad? Que saber que no somos los únicos que estamos sufriendo. No somos los únicos que estamos atribulados, no somos los únicos que estamos pasando, ¿sí? por esas pruebas difíciles, adversas, contrarias, sino que toda la iglesia está pasando por ahí. Versículo 13, Gabriel, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, cuidado ahí, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos perfeccionamos cuando por medio de la palabra recibimos la fe firme y madura del conocimiento pleno de Jesucristo, la verdad de Dios. ¿Tu fe para qué la estás usando?
¿Tu fe viene por interés o tu fe viene verdaderamente para cumplir el propósito de Dios? Entonces, si Dios me está perfeccionando y me da su fe para que yo sea instrumento de Él, no importa lo que tenga que enfrentar, lo que tenga que hacer, lo que tenga que vivir para completar la obra. Porque no es tu obra, es la obra de Dios. No es tu obra. Oh, Jesús dijo, nadie es profeta en la tierra. Y cuando uno no tiene la vida del Espíritu, uno lo primero que quiere completar, según su concepto, es ¿cuál obra? La de la casa, la de los hijos, la del marido, la de su hogar, la de sus finanzas, la de su proyecto de vida. Y está bien, hay que hacerlo. Pero cuando Cristo nos quita el velo, se da uno cuenta, igual que Salomón, que a la par que construye su casa, también es perito arquitecto de la construcción de la casa de otros. ¿Estás tú siendo parte de bendición, de servicio, de ministerio, de dar a otros lo que necesitan en el área que sea? Financiera, espiritual, mental, física, emocional. ¿Estamos ahí, iglesia? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Para eso es la fe. La fe es la que me mueve, la fe es la que me motiva, ¿sí? Y esa fe me da madurez. 14, esa fe, mira, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ay, qué lindo como pude ver esto hoy. Vamos a pasar por pruebas. Vamos a equivocarnos muchas veces, sí, vamos a tener tribulaciones, pero tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él, sí. El problema de servir es esperar que nos correspondan. Oye, si en una ceremonia matrimonial, en vez de decir que son marido y mujer y que se pertenecen y todo eso, dirían, ahora se van a servir el uno al otro, las cosas serían diferentes. Las cosas serían diferentes. Porque veríamos todo desde el reino de Dios, desde el verdadero reino de Dios, ¿verdad? Entonces, iglesia, revisemos cómo estamos. ¿Qué estamos terminando? ¿Qué estamos completando? ¿Qué estamos perfeccionando? Pues Dios lo está haciendo en nosotros. Por eso el título de hoy, donde estoy, no es mi meta final. Pueda que hayas cometido errores, que hayas fallado, que te hayas desviado en la fe, que te hayas desviado en lo personal, en lo académico, en lo laboral, en lo familiar, en lo financiero, pero Dios no ha terminado contigo. Deja que Dios haga su obra perfecta. Y esa obra perfecta tiene que ver contigo y con los demás. Esa obra perfecta tiene que ver con tu casa y con la casa de los otros. Esa obra perfecta tiene que ver con completar en ti y completar en otros. En la medida que completa en mí, a través mío completa en otros, aunque no lo veamos. ¿Qué tan conscientes somos de eso? ¿Qué tan conscientes somos de esa realidad, de esa verdad? ¿Sí? 15:16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, Dios me está perfeccionando, me está haciendo pleno para que yo pueda servirle al otro, sea hogar, familia, casa, amigos, enemigos, quien sea, a la manera de Dios, para el propósito de Dios. Yo no sé si a ustedes les sucede, pero a mí sí. A veces servimos al otro, pero conforme a mi propósito, a mi interés. Te doy, pero para esto. El punto es ese. Jamie, Raquelita, Lili, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros? Sí, con tus hijos, tu casa, Jamie, tu proyecto, Lili. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? Y cuando Él dice que nos da la fe para que soportemos, hombre,
Ese soportar compete esas áreas. Y aquí es donde encontramos la piedra del zapato. ¿Cuál es la piedra del zapato? Efesios 4:2. Miremos Efesios 4:2 que fue empezando. ¿Sí? Mire lo que dice Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros, ¿sí? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta es la piedra del zapato. ¿Para qué se nos dio fe? Para soportar con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es lo que debo terminar? Se lo presento. Porque nosotros hemos hecho muchas cosas hacia afuera. De por sí, una cosa es una casa, otra cosa es un hogar. Una cosa es una casa, otra cosa es un hogar. Y qué lindo cuando uno dice, tenemos la casa, escrituras, pintura, todo muy lindo, ok, pero tenemos hogar. ¿Qué es tener un hogar? Tener la fe con humildad y mansedumbre para soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué diría con paciencia? Porque no era solo una vez, era siempre y todas, para siempre y por siempre. Ok, entonces no estamos en el lugar equivocado. Entonces esa persona no está loca, ni está mal, ni es lo peor, ni usted se equivocó de marido y de mujer y de hijos y de familia. Ahí está el diseño. Oye, lo que pasa es que nuestras metas han sido diferentes, han sido otras, han sido es hacia afuera. Y están bien las metas hacia afuera, lo académico, lo financiero, lo social, todo laboral, bien esas metas, ya eres gerente, ya te nombraron, ya te ascendieron, ya te aumentaron el sueldo, muy bien, ya pudiste ir a otro lugar, todo eso está muy bien, pero lo que Él quiere completar en nosotros es el carácter de Dios en nosotros, para que con humildad y mansedumbre nos soportemos. Ahora, eso no quiere decir que usted no tenga la posibilidad de hacer ver su verdad, su posición, su situación. Venga, dialoguemos. Y van a haber diferencias, y van a haber choques, y van a haber agarrones, y van a haber borbollones, y va a haber de todo. Por eso dijo, con paciencia hasta el fin. ¿Para qué es la fe? Para cuando explote la bomba, no salga corriendo, siga. ¿Por qué? Porque ahí hay un tesoro. La gente sale corriendo a esto de ya, no decir de tener el premio mayor, porque el premio mayor para uno sería lo que uno quiere, no, a esto de entender lo que nos hace libres. Las cosas afuera no cambian, pero uno es libre de todo lo que sucede afuera. Póngame mucha atención a eso. ¿Sí? Entonces, cuando él dice soportar, soportándoos, viene del original griego aneco. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Con toda humildad, mansedumbre, aguantar, padecer, sufrir, tolerar, permanecer, atravesar aflicción, padecer un mal, sufrir penalidades. Y dice quedarse abajo, resistir, tener entereza, perseverar. Eso es soportar. Y aquí entonces la pregunta sería, ¿y entonces a qué vinimos a este mundo? ¿Qué equivocados estamos? Porque ahorita se predica. Hace poquito vi a un ministro de los más, y no el más famoso en Latinoamérica, en los latinos, yo creo que es el más famoso, el que en sus prédicas son cientos de miles de personas conectadas. Es una manera muy chévere de predicar tiene el hombre. Y tenía una prédica donde decía, no, usted no aguante, usted no tiene por qué aguantar, usted no tiene por qué soportar, usted es un ser humano, usted explota, todo tiene un límite. Yo, pues sí. Pues la pregunta no es si aguanto o no aguanto.
La pregunta no es si soporto o no soporto, la pregunta es ¿para dónde va? Porque si lo que tiene que ser completado en usted de parte de Dios necesita de aguantar, usted no tiene para dónde coger. ¿Y cómo sé? Bienvenido a bordo. Por eso le digo, su salud espiritual no se le delega a nadie. La salud espiritual no se le delega a nadie. Porque cuando uno le delega la salud espiritual es, me divorcio, me quedo, subo, bajo. Eso es salud espiritual. Andar preguntándole a todo el mundo qué debo hacer, qué debo decidir, bajo realidades que son muy importantes para la vida de alguien. Muy importantes. Entonces dice, sopórtense, pero aparte de eso dice con paciencia. ¿Y paciencia qué es? Jupomone. Entonces es resistir o aguantar con gozo, esperanzado, con constancia y perseverancia, dominarse a uno mismo. Sí, ahí si uno dice, ok, ahí le presento lo que debe ser terminado en nosotros. El carácter de Dios. El carácter de Dios. Aparece una palabra, ¿sí?, en la lectura donde uno decía, bueno, está bien, tengo que soportar al otro. Y yo encontré la palabra griega tropoforeo. Tropoforeo traduce soportar los hábitos de uno, soportar las costumbres, sostenerse uno mismo en contra de. Tropoforeo es tener la capacidad de mirarse a sí mismo y empezar a trabajar con uno mismo. ¿Por qué no soporto al otro? Porque no me soporto a mí mismo. ¿Por qué no le ayudo a cambiar al otro? Porque yo tampoco estoy dejando que la palabra y el espíritu me cambie. Entonces, donde estoy no es mi meta final. Nadie puede decir, estando en este cuerpo, tengo el carácter de Cristo. No, no, nadie. Hasta el último momento, porque este cuerpo nunca supo, ni sabe, ni sabrá lo que es la vida del espíritu. Esta mente menos. Por eso es necesario que se nos quite ¿qué? El velo. El velo es, soy un ser humano, tengo debilidades, tengo falencias, cometo errores, pero tengo fe, tengo espíritu, tengo un Padre que me ama, tengo a Jesucristo. Y esa presencia de Él en mí es el que me da la fuerza. Pero vuelvo y le digo, ¿para dónde voy? Porque una persona termina destrozada psicológicamente, emocionalmente, afectivamente, físicamente, con enfermedades tremendas, por haber aguantado en nombre de Dios sin tener que haber aguantado. Porque en realidad es donde Él le dice, chaito. Entonces lo hacen es como la fe de carbonero, ¿no? Porque otros le dicen, quédese ahí, aguante, soporte. No, yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer. Si tengo una relación con Dios, a ver qué es tener una relación con Dios. Saber de quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Cuando yo ya sé para dónde voy, sé lo que tengo que recorrer. Esto que estoy viviendo no es mi meta final, pero necesito vivirlo. Qué lindo cuando a una realidad bien adversa tú le digas, necesito vivirlo. Yo creo que José, allá de esclavo y luego preso en la cárcel siendo esclavo, dijo, necesito de esto. ¿Por qué él decía necesito de esto? Porque tuvo que haber un momento donde Dios le reveló que el sueño que él tuvo se cumpliría a través del proceso de ser un esclavo y luego un preso. Cuando Dios nos da un sueño, cuando Dios nos entrega una visión de parte de Él, no hay nada que lo pueda evitar. Caeremos 7 veces, muchas aflicciones tendremos, pero de todas ellas nos librará el Señor. Y en los momentos más difíciles solamente nos
corresponde decir y decimos, esto hace parte de mi formación. Cuando usted puede decir, esto hace parte de mi formación, se liberó. Pero cuando usted dice, esto hace parte de mi maldición, yo estoy mal, estoy llevado, pobrecito de mí, ¿por qué? ¿Yo qué hago aquí? Ni sabes dónde estás, tú no estás haciendo nada. Tú estás buscando es una vida de comodidad, de confort, de seguir ahí chévere. Y pues bueno, rico, sigue ahí. Pero qué baldado de agua fría tan tremendo al final del camino cuando se dé cuenta que pasaron los años y no hiciste, no terminaste lo que tenías que terminar. ¿Estás terminando? Bueno, es tiempo de empezar. Pídele a Dios que te quite ese velo que te hace ver las cosas como o qué, que te hace vivir más en los sentimientos, en las emociones, esperando que suceda algo afuera, siendo que posiblemente partirá hacia afuera, no va a suceder nada. Pues si Dios quiere, en un segundo saca a un familiar de la cárcel, en un segundo sana a alguien de cáncer, de SIDA, en un segundo paga una deuda financiera, en un segundo hace lo que quiera. Pero lo que se debe terminar no lo hace en un segundo. Para eso vinimos al mundo y para eso nos dio 50, 60, 70, 80 años. Para terminar el propósito de Dios en nosotros. Si lo tienes en claro, si los tenemos en claro, las cosas van a ser diferentes. Y leamos el versículo 3, Gabriel, Efesios 4:3, mire cómo dice ahí: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el secreto. Ahí es donde se demuestra fe. Cuando ¿qué? Lo más importante es la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Y se manifiesta ¿cómo? Estando ¿cómo? En paz. Diría un costeño, hombre, no joda, cógela suave, oye, bájale el voltaje, cógela suave. Aquí en Colombia, ¿no? El punto no es lo que enfrentamos, es perder la paz. Y ahora lo podemos hablar en un lenguaje mejor. Es empezar a sobreproducir cortisol. Nos alteramos por todo. Ok. Que eso le suceda a todos. A usted no. No se deje contaminar del cortisol del otro. ¿Por qué te contamina el cortisol del otro? Porque usted no está terminando lo suyo. Y usted ni sabe que el otro tampoco está terminando nada y viven agarrados ahí, ni saben y le llaman a eso vida, matrimonio, familia, iglesia, empresa. ¿Por qué alguien viene a joderte la vida? Porque no están haciendo nada. Mire, el que está terminando lo que debe terminar, no se mete con nadie. Y a él no le importa que se metan con él. ¿Por qué? Porque no queda tiempo. No queda tiempo. Y dentro de eso hay tiempo de reposo, de ocio, de descanso, de paz, de gozo. ¿Sí? Termino recordándole. Aneco, aguantar, padecer, sufrir, tolerar, permanecer, atravesar. Atraviesa eso, esa aflicción, padecer un mal, sufrir penalidades. ¿Sí? O sea, cosas que se ven como mal. No son tal. A mí me ayuda mucho la frase, esto es lo que yo necesito. Cuando la mente me quiere vender unas ideas ahí todas desastrosas, sin que sean realidad, sino meterme miedo, esos miedos que le gusta al cerebro, le digo, mire, no moleste más. Si eso llega a suceder, es porque lo necesito. Pero qué tragedia, es porque la necesito. Pero qué mal, es porque lo necesito. Y si lo necesitas, ¿en qué termina eso? En bendición, en bien y en paz. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad. Tu palabra hoy nos confirma que todas, absolutamente todas las cosas nos ayudan para bien.
Señor, solo tú sabes lo que cada uno de nosotros estamos enfrentando. Quítanos el velo, Padre. Sigue quitando ese velo, Señor. Sigue quitando esa ceguera espiritual en nuestras vidas, esa ignorancia a la verdad. Sigue trabajando en nosotros, Señor, porque tú eres el único que lo haces. Sigue obrando tu perfecta voluntad, Señor. A veces duele, pero es lo que necesitamos. Abre nuestro entendimiento, Señor. Y nunca permitas, Señor, que nos soltemos de ti, que nos apartemos de ti, Señor. Porque tú nunca te has apartado ni te apartarás de nosotros. Si ves que vamos a izquierda o a derecha, Padre, tráenos. Tráenos de nuevo al sendero, al camino, a la verdad. Tráenos, Señor, alíñanos con tu propósito y voluntad. Padre, ministra paz y liberación en esa mujer, en ese hombre, en esa persona que en este momento piensa que ya es el final, que su vida fue un fracaso, que su vida fue lo peor, que perdió el tiempo, que no hizo nada. Señor, revela tu verdad a ese varón, a esa varona. Y aquellos que piensan que ya lo tienen todo y que en verdad ni siquiera han empezado, ten misericordia, Señor, de nosotros. Papá, ayúdanos a terminar lo que debemos terminar, así como lo hiciste con el rey Salomón. No solo en lo material, porque lo material no persevera, en lo espiritual que es eterno, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Creemos, tenemos fe, pero ayúdanos a creer más. Acrecienta nuestra fe. Danos pasión por venir a tu palabra, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. A ti gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y doy gracias a Dios por su vida, por su aporte financiero voluntario, pues de esa manera podemos seguir llevando a cabo el propósito de este ministerio, que es dar a conocer la verdad, acompañarlo a usted, ¿verdad? Mientras el Señor Jesucristo se revela a su vida. Le bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y terminemos orando la palabra diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Aleluya. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.